Andrea Goldín es licenciada en Ciencias Biológicas y doctora en Ciencias Fisiológicas por la UBA. Tiene un diploma superior en Educación y Nuevas Tecnologías por Flaxo, se especializa en neurociencias y ciencias cognitivas, es investigadora adjunta del CONICET, también trabaja en la Universidad de Itela, publicó más de 20 papers científicos en distintas revistas internacionales, es conferencista, ganó el premio Innovadores Menores de 35 años del MIT y es autora del libro Neurociencia en la Escuela, que salió por la editorial Siglo XXI y que obtuvo este año el premio al libro de educación Isai Clase. Hagamos de cuenta que no pasó nada. Yo voy a seguir como si ese ruido lo escucharon ellos y nosotros no. Y el libro es este, Neurociencia en la Escuela. Tuvimos el año pasado aquí en el auditorio, estuvo Andrea, y el año pasado íbamos a hacer un ciclo de entrevistas y Andrea se había copado, iba a venir con nosotros, pero después por distintos motivos el ciclo no se hizo. Así que tenerte aquí ahora, aunque esa voz tuya esté casi ausente, pero tenerte en cuerpo es una alegría y finalmente nos podemos ver y hablar de tu libro. Muchas gracias. Ahí va bien, ahí mejor. Muchas gracias. Sí, vamos a hacer una entrevista íntima para no esforzarle la voz a Andrea. Andrea nos va a contar el secreto del universo y de las neurociencias y aquel que no escucha, y bueno, ya está, listo, lo lamento, ¿no? ¿Por qué? Yo tengo varias preguntas para hacerte que surgen del libro y también surgen de algunas entrevistas que diste en medios. A mí siempre me gusta hacer como el recorrido del libro y después también las declaraciones posteriores porque hacen a la lectura de un libro. Sobre todo cuando un libro te gusta, lo lees y después seguís como con ganas de saber un poco más, ¿no? Y en alguna entrevista dijiste que la neurociencia, es difícil de decir la palabra, la neurociencia, vos porque la decís todos los días, pero imagínate de este lado. ¿Por qué decís que la neurociencia puede ser una caja de herramientas para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje? La neurociencia aplicada a educación. Porque en realidad cuando nosotros aprendemos y cuando nosotros enseñamos, el que aprende y el que enseña es nuestro cerebro. Y entender cómo funciona, cuáles son los mecanismos, cómo se maneja la mente, cómo se arman los pensamientos, cómo se arman los aprendizajes en general. Entender qué es lo que le pasa a esa cosa física que es el cerebro, que es lo que va a sustentar esos aprendizajes, nos va a permitir o nos puede permitir generar aprendizajes más duraderos, generar aprendizajes mejor aprendidos, generar emociones mejor reguladas. Entonces, hay como una idea de que la neurociencia aplicada a educación es como hay como dos ideas. Una es una varita mágica. Es, listo, con esto ya está, nos salvamos. Y la otra es, no, quieren sacar a los docentes y ninguna de las dos. Yo entiendo a la neurociencia como una herramienta más que puede tener el educador a la hora de tratar de transmitir conocimientos, de ayudar a pensar, de ayudar a entender. Hay muchas partes en el libro en donde aborda distintos perfiles y hay uno a mí, este no es mío, este no es mi libro, este lo trajo Sofía de Siglo XXI, así que no lo tengo subrayado pero hay una parte en particular que es el de la memoria. Vos estabas hablando acerca de cómo se usa esa parte física del cerebro y hay una parte que tiene que ver con la memoria y hay una discusión que se hace en la educación hoy, que viene hace un tiempo, que tiene que ver con lo memorístico. Aprendemos los ríos de Europa, aprendemos las distintas capitales de los países o aprendemos en relación a poner en conocimiento los saberes. Vos, de alguna forma, aportás una idea sobre por qué es importante trabajar sobre la memoria. Sí. No, ¿sabés que lo que hacen los chicos es para que no acoplen? Cuando yo hablo suben el mío y después suben el tuyo. Gracias, chicos. De ahí los de atrás. Cuando nosotros aprendemos cosas, no es que las aprendemos tipo guardadas en cajitas o en ficheros y aprendemos una acá, otra acá, otra acá. No es que guardamos cada una de esas cosas que aprendimos en una cajita diferente,
sino que nuestro cerebro siempre, absolutamente siempre, consciente o inconscientemente, relaciona una cosa que aprendemos con cosas que ya tenemos guardadas, que pueden tener que ver conceptualmente o ser la cara que puso mi compañerito de la escuela, o cómo me sentí, o la hamburguesa en la que estaba pensando que me iba a comer. Entonces, sin duda es imprescindible enseñar, ayudar a que se armen bien esas conexiones con el objetivo pedagógico y teniendo en cuenta el contenido que uno quiere enseñar, que uno quiere transmitir. Ahora bien, eso invalidaría de algún punto el aprender de memoria, la clásica, ¿no?, de lo que hacíamos antes cuando no teníamos una computadora en el bolsillo con todo el contenido al alcance de la mano. Y a primera vista, eso de aprender de memoria ya no sirve porque justamente tenemos todo ahí y lo interesante es qué hacemos con eso que aprendemos. Pero parte de lo que yo planteo es que un poco aprender de memoria sirve, no por el hecho de aprender eso de memoria en sí, sino porque cuando vos es un embole aprender de memoria, sentarte a practicar los ríos es un embole. Entonces, el hecho de hacer ese ejercicio y de quedarte y de la tenacidad y la perseverancia o sea, la ejercitación que estás haciendo de esas otras habilidades que son esenciales después para la vida, eso es clave. Entonces, yo creo que está bueno un poco seguir enseñando, seguir aprendiendo algunas cuestiones de memoria, en parte por esto. Y depende qué sea lo que aprendemos de memoria. Porque, por ejemplo, también, si aprendemos las tablas de multiplicar de memoria, eso es buenísimo. Porque lo que hace es liberarte recursos neurales, liberarte partes del cerebro, digamos, para que puedas usarlas en entender el problema, en resolver problemas más complejos que requieren el uso de las tablas. Vale lo mismo para aprender a leer, por ejemplo. Cuando aprendes, entre otras cosas, aprender a leer, una vez que uno ya sabe decodificar las letras, lo que vamos haciendo es aprendiendo a leer cada vez más rápido, entendiendo lo que... Y para poder hacer eso, vamos entendiendo las palabras. Y las palabras las tenemos guardadas en la memoria, cómo se escriben. Las guardamos, o sea, parte del aprender a leer es guardar esas palabras completas en la memoria para después poder traerlas rápido, para poder leer textos complejos, largos y entenderlos. Entonces, hay un montón de cuestiones por las cuales sí está bueno seguir ejercitando nuestra memoria. Y hay otro tema muy general que va más allá de la escuela, que es medio noventas, ramal que para, ramal que cierra. Si no usás una habilidad del cerebro, no es que se cierra, pero es como, a mí me gusta pensar el hecho del ejercicio del pensamiento como ir al gimnasio. Vos vas al gimnasio y levantas pesas, corres en la cinta, en la bici, lo que sea. No es que te alcanza con un día ir, necesitas ir un montón y cada día podés hacer un poco más. Si dejas de ir un par de días, no pasa nada. Si dejas de ir un montón de tiempo, se empieza a notar y te va a costar volver a levantar las pesas que levantabas o a correr los kilómetros que corrías. Entonces, algo que nos está pasando en general como sociedad, que igual de eso no hablo en el libro, pero digo más, que sale de la escuela, es que estamos usando mucho los medios digitales, los dispositivos digitales, como extensión de nuestra memoria. Y eso está buenísimo, pero un poco nos achancha esa memoria. ¿Qué tan importante es para vos Diego Golombek? Digo porque ramal que para, ramal que cierra es una metáfora Diego? Que dice Diego también. No, a Diego lo adoro. Diego es como mi padre científico. Lo conozco. Fue mi primer paper, fue con él. Y después nunca más. Bueno, ahora volvimos a trabajar juntos hace poco, pero después nunca... Y él también trabaja en neurociencias. Sí, claro, total. De hecho, es uno de los directores de Neurociencia en la Escuela. Forma parte de 2 colecciones. De Educación que Aprende, que es de Melina Furman, y de Ciencia que Ladra, que es de Diego. Soy como un hijito de las dos. En un momento hablabas acerca de cómo se da la relación entre los aprendizajes. Pero vos también...
Vamos a lograrlo. No te preocupes que lo vamos a lograr. Del otro lado están Cristian y Xavier y están subiendo y bajando las perillas para que podamos hablar. Es que ese micrófono se tiene que subir tanto para poder escucharte la voz que terminan acoplando los dos cuando hablo yo. Pero lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Te decía, lo que sucede es que en un momento del libro decís que hay que aprender distintos temas, que si vos vas a trabajar con varios temas a la vez, en lugar de verlos en forma lineal, conviene verlos entrelazados. ¿Por qué? Justamente por cómo... Gracias, Cristian, y gracias, Javier, por todo el laburo. Justamente por esto que te comentaba, de que no guardamos las memorias, no guardamos los aprendizajes separados, sino relacionados. Y es como que hay una maquinaria en nuestra cabeza que cuando le metes demasiado, se cansa y deja de funcionar un poco. Entonces, en un momento, si vos haces demasiado de un tipo de ejercicio o lees demasiado lo mismo, o como que en un momento aprendes hasta cierto punto. Tenés que dejar descansar la cosa y después arranca de vuelta. Eso tiene fundamento fisiológico, de hecho un poco de eso hablamos en el libro. Es una maquinaria molecular, o sea, hay un porqué de todo eso. Pero así es como funciona. Entonces, se recontravió que si vos estudiás o practicás algo muy seguido, todo juntito, te sirve un poco hasta ahí. Digamos, te sirve mañana, pasado, dentro de un par de días, pero dentro de una semana, dentro de 2 semanas, dentro de un mes no te acordás de nada. Es el clásico ejemplo de, en la secundaria, en la universidad, estudiás justo antes del examen y después nadie se acuerda de nada. Porque el cerebro no tuvo tiempo de incorporar toda esa información. Porque el cerebro necesita tiempo. Entonces, una de las cosas que más... de las que más evidencia hay en neurociencia educacional es lo que se llama el aprendizaje espaciado, que es yo aprendo algo ahora y después y lo practico de vuelta dentro de un tiempo y lo practico de vuelta dentro de un tiempo y lo repaso y lo aplico, lo que fuere, y eso genera un aprendizaje que te va a durar mucho más tiempo, idealmente toda la vida. Si vos querés aprender varias cosas, entonces en lugar de practicar, por ejemplo, si estás en clase de matemática y querés aprender varios problemas que son diferentes, por ejemplo, no conviene hacer todos los problemas de tipo 1 juntos y después pasar a todos los de tipo 2 y después pasar a todos los de tipo 3. Lo que conviene es decir, bueno, voy a hacer los de tipo 1, voy a esperar un tiempo y un tiempo después voy a volver a hacer los de tipo 1. Y en el medio ir metiendo los otros. Entonces, gastas el mismo tiempo total, haces la misma cantidad de ejercicios, pero el cerebro después de cada uno de esos tuvo tiempo de incorporarlo, chequear cómo están armadas las relaciones, armar relaciones más fuertes, más sólidas, y eso finalmente va a hacer que tengas un mejor aprendizaje. Hay unos mitos al final del libro que se llaman neuromitos, le decís. Y hay uno en particular que es el de que usamos el 10% del cerebro. No usamos el 10% del cerebro, lo usamos todo entero. Por un lado, qué bueno que usamos por otro lado, no puede ser. Yo llegué a este nivel, ya está, listo, no voy a ser inteligente, llegué hasta acá, ¿no? Pero pregunto, ¿por qué nos quedamos con esas ideas del 10%? ¿Y cómo hacemos para explotarlo? En general, vos decís que yo digo que se llaman neuromitos, o sea, se llaman así en todo el mundo, en la comunidad neurocientífica. Hay un montón de trabajos, un montón de estudios, porque justamente son mitos arraigados en algo de realidad o de verdad que en algún momento se vio que a alguien le pareció que se pierde, es medio un teléfono descompuesto y termina llegando y nos suena razonable. Porque además, digo, si estoy usando el 10, tengo esperanzas, puedo, claro. Hay un montón de esos, el del cerebro derecho y el cerebro izquierdo, el pensamiento más creativo, menos, hay un montón. Lo bueno es que ese 100%... Perdón.
Ahí me estaban subiendo eso. Perdón, pero recuerdo, hablando de Diego Lombeck, de un experimento no, de un caso de un hombre que tuvo atravesado un golpe en la cabeza que le liberó una parte de maldad el cerebro. Y él lo cuenta como que ya, bueno, ya se sabe dónde se aloja, entre comillas, la moral en el cerebro. O sea que las partes funcionan. Cuando uno habla de hemisferios y qué sé yo, pero las partes funcionan. Igual vos hablás de los hemisferios y del 10% como mitos. No, no es que los hemisferios sean un mito, simplemente pensar que la cosa más creativa tiene que ver con un hemisferio y la cosa más analítica tiene que ver con otro, es un mito, pero que viene de nuevo, como el del 10%, viene de algo que es real, que son pacientes que tenían los dos hemisferios separados. Nosotros los tenemos juntos. Nuestro cerebro funciona como un todo. En el laboratorio o a través de experimentos naturales o de situaciones como por ejemplo este tipo, Phineas Gage, digo, hay un montón de casos a los que, o cualquiera de nosotros que conozca a alguien que tuvo un ACV en una parte del cerebro, digamos, en esas circunstancias, si son muy bruscas, lo que se ve es que muchas veces se pierde una habilidad, una capacidad cognitiva. Pero eso no quiere decir que esa capacidad cognitiva esté ahí. No necesariamente, digo, hay que hacer un montón de experimentos para saberlo. Lo que nosotros sabemos es que si esos cambios no son bruscos, sino que son muy paulatinos, y por ejemplo hay casos de gente que tiene tumores que van creciendo muy lentamente y que les ocupan toda el área que pensábamos que está relacionada con el lenguaje, pero la gente no deja de hablar en ningún momento y habla súper bien, y les van a hacer estudios y ven que ese área está toda atrofiada por el tumor pero resulta que otra parte del cerebro tomó esa funcionalidad, porque lo hizo lentamente, porque el cerebro cambia toda la vida, nos cambia físicamente, pero tarda tiempo. Entonces necesitamos tiempo para aprender, necesitamos tiempo para poder usarlo para realizar otras funcionalidades. Lo que decimos en líneas generales, los neurocientíficos, las neurocientíficas, es que por supuesto hay áreas, por supuesto hay regiones que están más relacionadas o menos con distintas habilidades, pero que nuestro cerebro funciona como un todo. Y de hecho hay mucho de eso. Los ciegos, por ejemplo, no es que tienen atrofiada la corteza visual, no es que los ciegos, los ciegos de nacimiento, no es que la parte donde vemos, bueno, listo, no tienen vacío ahí. No, la usan para otras cosas, por ejemplo, para leer braille. Nuestro cerebro tiene esa habilidad que se llama plasticidad. Para mí es lo más lindo que tiene el cerebro, que es que cambia como resultado de la experiencia, de las cosas que nos pasan. Y esa plasticidad, esa capacidad hace que nuestro 100% de hoy no sea necesariamente nuestro 100% de mañana, para bien y para mal. Vos decías, no puedo mejorar. No, sí, recontra. Vos practicás en algo y lo que hoy era el 100% sube y ahora tu 100% es otro. Y si compararas, qué sé yo, hoy era el 90% de esa habilidad, digamos. Andrea, quiero agradecerte, además quiero agradecerte el que hayas venido con la voz tomada, pero quiero agradecerte que hayas pasado por el auditorio de TICMAS. Voy a volver a mostrar el libro que se llama Neurociencia en la Escuela. Lo pueden encontrar en la editorial Siglo XXI. Es súper lindo el libro y me quedaron 50.000 preguntas por hacerte. Ojalá que nos volvamos a ver y te las hago en otro momento. ¿Cómo no? Feliz cuando quieras. Muchísimas gracias. Gracias a vos.